subtema número 4, metodologías feministas u horizontales. Género y colonialidad en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial, y en particular el texto de Rita Laura Segato, Dualidad y binarismo, verosimilitudes entre el género igualitario de la colonialidad-modernidad y su correlato jerárquico del orden pre-intrusión. Este texto está trabajado en la compilación de Karina Vidaseca, Feminismos y poscolonialidad, descolonizando el feminismo desde y en América Latina, publicado por Ediciones Godot de Argentina. Bien, lo primero que nos va a señalar Laura Rita Segato en este texto es cómo las relaciones de género se van modificando a través del orden colonial moderno en las relaciones de género en el mundo aldea. Es decir, ella detecta que hay una transformación en estas relaciones de género a partir de la imposición del orden colonial. Ahora, en este sentido, nuestra autora nos define que género es una categoría central que nos permite identificar otros aspectos que transforman y que de alguna manera están impuestas en la vida de las comunidades y que son captadas por el nuevo orden colonial moderno. Es lo primero que nos empieza a señalar Laura Rita Segato y continúa mencionándonos que puede identificar 3 posiciones al respecto del género en Latinoamérica y en este caso pensemos con las mujeres racializadas también, cómo es que se dan estas relaciones de género a partir de la colonialidad. Entonces, ella nos identifica 3 tipos de enfoques. El primero es entender al género desde el feminismo eurocéntrico. La otra propuesta es la ausencia del género en el mundo precolonial y posteriormente ella hace su propia propuesta frente a esta situación o frente a estas relaciones de género. Lo primero que nos señala es que el género desde el feminismo eurocéntrico, lo que es en este caso las aportaciones de Europa y también algunas aportaciones anglosajonas, se centran en esta dominación del género y patriarcal como si fuera una situación universal, es decir, como si esta dominación de masculina, heteronormativa, sea igual en todos los contextos, en todas las situaciones, sea Latinoamérica, Estados Unidos, Asia. Desde este enfoque del feminismo eurocéntrico, la dominación del género es igual, es decir, no existe diferencias, lo que existe es una dominación patriarcal universal. También ella alude que existe una bandera de unidad, en este caso también desde el feminismo eurocéntrico se habla de un solo feminismo, pero también esto trae sus raíces coloniales, ¿no? Es decir, ella identifica que dentro de este feminismo eurocéntrico existen estas tendencias de transmitir los avances de la modernidad, lo que conlleva esta superioridad moral de las mujeres blancas europeas con esta misión civilizadora respecto a las mujeres de Latinoamérica, del Caribe, incluso de Asia. O de Oriente también, ¿no? Es decir, existe esa superioridad moral que se desprende de esta relación colonial modernizadora, que además tiene una visión ahistórica y antihistórica, porque no considera propiamente estos procesos propios de cada situación, de cada contexto geográfico y, como lo veremos en los siguientes textos, de las propias necesidades de las mujeres. Ahora, respecto a la ausencia del género en el mundo precolonial, ella habla de esta posición o de esta perspectiva que está defendida por María Lugones o por Oyeronke Oyegumi, en la que nos señalan que el género o estas relaciones de género no existen en el mundo precolonial. Es decir,
Desde estas posiciones, desde estas posturas, se defiende la creencia de que estas relaciones de dominación de género vienen exclusivamente a partir de la colonización. Es decir, María Lugones y nuestra otra exponente, Oyegumi, nos señalan que no existe como tal estas relaciones de género y dominación en el mundo precolonial. Sin embargo, Laura Rita Segato nos dice que sí existen nomenclaturas de género previas a la colonización en Estados Mundo Aldea, como ya señala. En este caso, en las sociedades indígenas y afroamericanas, ella identifica a partir de varios estudios que realiza que efectivamente existe una organización patriarcal diferente a la del género occidental y ella le llama un patriarcado de baja intensidad, a lo cual daremos explicación a continuación. Ahora, las mujeres, en tanto indígenas como afroamericanas o siguiendo la propuesta de Uchicuriel, en este caso de las mujeres racializadas, se encuentran en una tensión constante, porque por un lado se les alude a esta lealtad a sus comunidades y a sus pueblos en el frente externo, es decir, frente a estas situaciones de colonización, al eurocentrismo, a la discriminación, al racismo, es decir, frente a esta confrontación externa. Por otro lado, también se encuentran en esa lucha interna contra la opresión dentro de esas mismas comunidades y pueblos. Es decir, desde las comunidades las presionan para que posterguen, o sea, posterguen, las pongan en un segundo momento sus demandas como mujeres, a riesgo de que de no hacerlo, acaben fragmentando la cohesividad de sus comunidades, tornándolas cada vez más vulnerables para la lucha por recursos y derechos. Entonces, las mujeres racializadas se ven en este contexto en una doble situación de marginalidad, de vulnerabilidad, porque existe una doble presión, por un lado, hacer frente desde sus propias comunidades en relación con esta discriminación y segregación propia del colonialismo, pero por el otro lado, dentro de sus propias comunidades, está esa necesidad de que se reconozcan sus demandas. Entonces, se les presiona para que se limiten a hacer esas demandas con el objetivo aparentemente de mantener esa cohesividad de las comunidades. Ahora, ¿qué nos señala Laura Rita Segato? Que en este sentido la masculinidad es la construcción de un sujeto obligado a adquirirla como estatus, atravesando probaciones y enfrentando la muerte. Es decir, en este patriarcado de baja intensidad de las comunidades, también se identifica que la masculinidad es una construcción de este sujeto que se ve obligado a adquirirla como un estatus dentro de su comunidad. Es decir, existe un imperativo de tener que conducirse y reconducirse a ella a lo largo de la vida, es decir, reconducirse a esa masculinidad, es reafirmarse bajo la mirada y la evaluación de sus pares, es decir, probando y reconfigurando habilidades de resistencia, agresividad, capacidad de dominio y acopio de lo que llaman tributo femenino. Y por el otro lado, pues esto potencia estas características bélicas, políticas, sexuales, intelectuales, económicas y morales que le permitirán a este sujeto masculino ser reconocido y entonces ser titulado como sujeto masculino, es decir, en cuanto tal. Entonces, aquí vemos una reproducción de este modelo de masculinidad, pero de baja intensidad, señala Laura Rita Segato. Es decir, porque dentro de estas estructuras también existen estos roles de género, sin embargo, existe un cambio importante al momento de entrelazarse con estos idearios imaginarios de la modernidad y de la
Ahora, en el caso del patriarcado de la baja intensidad, se está hablando de una estructura que reconoce la diferencia, es decir, allí se señala, incluso Laura Rita Segato es muy cuidadosa en cómo va nombrando esta estructura de la diferencia, porque señala que existen idiomas jerárquicos, relaciones de género, jerarquías claras de prestigio, tanto para lo que ella lo dice algo así, de lo que se ha entendido como mujer, hombre, masculinidad y feminidad, pero la diferencia radical del patriarcado de baja intensidad es que hay una abertura al tránsito y circulación entre esas posiciones. Incluye lenguajes y contempla prácticas transgenéricas, no solamente estas definiciones binarias de hombre-mujer, sino que incluso puede haber una transición, una circulación entre estas posiciones. Por eso es ella lo llama así como algo entre lo femenino, entre lo masculino, entre lo que se entendería como un hombre, lo que se entendería entre que una mujer, es decir, no está marcada como tal esta binariedad. Entonces, ella identifica cómo si existe esta estructura de la diferencia jerárquica, e incluso señala que hay comunidades en las que se promueve o existen casamientos entre personas que Occidente o desde esta óptica occidental se entenderían como relaciones homosexuales cuando se tratan, o también lésbicas cuando se tratan de relaciones con personas del mismo sexo. Sin embargo, esto ya es difícil de que nosotras la lleguemos a comprender de forma clara porque ya nos vemos influenciadas incluso de estas estructuras o de este lenguaje que denomina estas relaciones de personas del mismo sexo, ¿no? Es decir, allí en las comunidades aldea, del mundo aldea, en realidad lo que se respeta son estas relaciones de la diferencia, ¿no? Y que pueden transitar entre una y la otra sin que esté tan marcadas estas dimensiones. Ahora, el sistema de género es absolutamente enyesado, el de la colonialidad-modernidad. Es decir, a diferencia de este patriarcado de baja intensidad, lo que hace el patriarcado desde lo colonial, desde la modernidad, es enyesar esas relaciones. Es decir, no permitir o esa circulación entre esas posiciones. Por el otro lado, el patriarcado que viene a imponer la colonialidad y la modernidad es un patriarcado súper jerárquico, señala Rita Segato. Existe una verosimilitud porque como veíamos, también se manejan esta masculinidad como un estatus y por eso es que existe una verosimilitud con el patriarcado colonial. Sin embargo, no son en este caso reinterpretadas a la luz del nuevo orden moderno. Es decir, al final, este patriarcado es súper jerárquico y existen diferentes dominaciones. Se transforma, en este caso, en una superinflación de los hombres. Hay un papel de intermediarios con el mundo exterior del blanco, es decir, el contacto que se hace es directamente con los hombres y se la figura masculina, ¿no? Existe un derrumbe en este caso de la privatización de la esfera doméstica, existe ese derrumbe y privatización, es decir, se va orillando o excluyendo estas actividades a la esfera de lo doméstico, ¿no? Hay una totalización progresiva por la esfera pública o totalitarismo de la esfera pública y la esfera pública continúa y profundiza el proceso colonizador a partir de la propuesta que nos otorga. Ahora, estas corrientes o crecientes violencias contra la mujer se ven intensificadas a partir de dos argumentos importantes. El primer argumento es el argumento culturalista y el segundo es el argumento fundamentalista. Es decir, dentro de estas comunidades existe una creciente violencia contra las mujeres
porque lo ven por un lado fundamentalista, es decir, que así ha sido siempre, y por el otro lado, que es una cuestión propia de su cultura, ¿no? Es decir, como justificando que esta subordinación de las mujeres así se ha mantenido desde la propia conformación cultural de sus comunidades. Aquí Segato nos muestra la diferencial del prestigio entre hombres y mujeres y que existía una diferencia que ahora se ve amenazada por la injerencia en el espacio público republicano que difunde un discurso de igualdad y expone la diferencia a una posición marginal. Aquí la problemática en cuestión es que el otro se ve expulsado con la calidad de un problema, es decir, al otro se le considera en calidad de problema. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el discurso colonial? Pues negar en este caso la existencia de estas singularidades y considerar en este caso su existencia como la existencia de lo otro en tanto problema. En particular, la posición de los hombres son, como decía, supravalorados y hipervalorada la posición masculina porque fueron los encargados de deliberar en el terreno común de la aldea, es decir, desde la aldea, cuando aluden a estos argumentos culturalistas fundamentalistas, pues se señala que en su papel de hombres dentro de la aldea se encuentra el ausentarse, en realizar las expediciones de la caza, hacer contactos con las otras aldeas, mantener en este caso parlamentar o hablar en cuestiones de la guerra, entre otras tareas que se consideran propias de los hombres. Mientras que la posición, por lo tanto, se ve transformada por este papel relacional con las poderosas agencias productoras y reproductoras de colonialidad. En este sentido, es con los hombres que los colonizadores guerrearon y negociaron. Y es con los hombres que el estado de la colonial modernidad también lo hace. Es decir, el diálogo siempre se ha mantenido con los hombres y encuentran en este caso estas relaciones, lo que llama Segato como esta verosimilitud, ¿no? De ahí que se mantuviera esta relación importante entre el mundo aldea, pero también con este proceso colonizador. Ahora, lo que se identifica es que en este proceso se puede denominar como un proceso violento, porque por un lado oprime aquí, es decir, oprime en el proceso de colonización, pero les empodera en la aldea, hablando propiamente de la masculinidad. Por otro lado, a estos hombres que han sido colonizados y que están siendo oprimidos desde el exterior, les obliga a reproducir y exhibir la capacidad de control inherente a la posición de sujeto masculina dentro de sus aldeas, es decir, que reproduzcan esta capacidad de control hacia las mujeres para restaurar la virilidad perjudicada en el frente externo. Entonces es un proceso violentogénico porque por un lado son oprimidos, por otro lado se les obliga a reproducir esta dominación porque es propia del sujeto masculino, pero dentro de sus aldeas para subsumir ese daño a su virilidad por la dominación o la opresión externa. En este caso, pues de las personas o de los varones europeos, en este caso colonizadores, y que con los que negociaron y con los que guerrearon, ¿no? Ahora, esta masculinidad racializada es expulsada a la condición de no blancura por el ordenamiento de la colonialidad. Esto provoca que los vínculos exclusivos entre mujeres
que se orientaban a la reciprocidad, a la colaboración solidaria tanto ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se vean encapsuladas, como lo decíamos hace un momento, al espacio privado, a la domesticidad como vida privada. Nos señala también Rita Segato que el género es reglado y constituye una dualidad jerárquica en el mundo aldea. En este caso, la principal diferencia es que ambos términos que la componen, a pesar de su desigualdad, tienen plenitud ontológica y política. Es decir, tanto hombres y mujeres en el mundo aldea, en estas comunidades, son reconocidas y reconocidos con una plenitud ontológica y política. Cosa distinta que pasa con los procesos de modernización, en donde únicamente se privilegia a uno de ellos, es decir, a la figura masculina, subsumiendo a los demás como otros, y otros en tanto un problema, ¿no? Es decir, esta es una principal diferencia entre estas relaciones del mundo aldea, que se vieron fracturadas al momento de darse este proceso de colonización y modernidad. En el mundo de la modernidad no hay dualidad, hay binarismo. En la dualidad, la relación es de complementariedad. En la relación binaria es suplementar y no complementa el otro. Al contrario, existe una negación del otro. De ahí que Segato haga esta división entonces de pueblos, en las comunidades originarias, en el mundo aldea, sí existen estas nomenclaturas de género, pero que son enfocadas en una dualidad de complementariedad y que dentro de esta complementariedad puede haber esta transición, este flujo, este movimiento que les permita reconocer a estas personas que conviven dentro de la comunidad como sujetos plenamente reconocidos ontológicamente. Es decir, no se busca una relación de sustitución, sino una relación de complementariedad. Entonces, la dualidad es propia de las sociedades previas a la colonización y de esta relación de complementariedad, mientras que el binarismo es esta relación que propone desde la modernidad, desde el proceso de colonialización, que suplementa otras categorías como sujeto, objeto, raza, lo público y lo privado. Es decir, hay una negación también de estas relaciones. Ahora, finalmente, Segato nos señala que la fórmula del activismo moderno es diferentes pero iguales, mientras que la fórmula del mundo indígena, que de pronto es confusa de entender para nosotros actualmente, es la frase desiguales pero distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce esa diferencia, esa distinción, ese flujo, esa transición, pero también se reconocen que aún así se mantienen esas relaciones de desigualdad. Si recordamos el texto también de Ochicuriel, de cómo nos señala que, citando a Fanon, de cómo es que hoy en día podemos tener sociedades que no son racistas, sin embargo, en las prácticas realmente lo siguen siendo, es decir, únicamente se niega esa discriminación, ¿no? Mientras que el mundo indígena nos propone hablar de desigualdades, pero distintos. Realmente nos señalan aquí lo siguiente, porque el otro, distinto y aún inferior, no representa un problema a ser resuelto. Entonces, cuando hablamos desde el activismo moderno de que somos diferentes pero iguales, en realidad estamos negando este problema de la distinción como algo inferior, como algo que debes tener, que debe de tener esta política de incluso educación,
esta capacidad civilizatoria de progresar, es decir, con todos estos aspectos de el colonizado, en el que siempre se maneja como esta idea de superioridad, pues finalmente se ve negada, ¿no? Es decir, se está negando, sin embargo, existe, ¿no? Entonces, lo que estas comunidades o estos, desde el mundo indígena se señala es no pasar por alto que estas desigualdades, que esta discriminación sigue vigente. Y sigue tan vigente porque es un problema que no está resuelto. Por eso es que ellos y ellas desde el mundo indígena, pues se habla de esta fórmula de desiguales pero distintos. Entonces, hasta aquí se queda la reflexión de esta sesión y para la siguiente ocasión estaremos profundizando aún más en estos temas de la situación propiamente de las mujeres dentro de estos contextos, en este caso, que no han considerado sus situaciones propias, pero que además sufren como esta doble discriminación, esta doble, tanto en el frente exterior, como señala Segato, pero también dentro de sus propias comunidades. Muchísimas gracias por su atención.